Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar sobre el concepto de linealidad o linearidad. Hay semejanza entre los términos, no vamos a hablar de esa diferencia, si quieren lo aclaramos, pero al final nos vamos a referir a la correlación proporcional entre dos variables. Cuando nos referimos a una variable se refiere a hacer una medición de una característica, ya sea de un objeto o de una persona. Lo mismo sucede con Y, es la medición de una característica de un objeto o de una persona. Y cuando decimos si hay correlación entre ellas, queremos pensar que existe una dependencia de una variable con respecto a la otra. Ejemplos, cuando una persona va creciendo, va incrementando su edad, variable X, y al mismo tiempo pensamos que su peso va incrementando. Esto es cierto en muchas circunstancias, entonces a mayor edad, mayor peso. Eso es un claro ejemplo de correlación entre dos variables. Y como esta podemos pensar en otro tipo de correlaciones, como un ejemplo muy simple, puede ser que a mayor temperatura, un cuerpo puede incrementar su volumen, un gas incrementa su volumen o incluso pasa del estado sólido a un estado líquido, punto de fusión o fenómeno de fusión. Entonces vemos dos correlaciones donde se observa que al modificar una variable, en este caso la temperatura, otras variables, propiedades del cuerpo, del material, se modifican de una manera proporcional. Entonces ahí es donde nosotros hacemos mediciones y observamos que existe o no una correlación. En primera instancia podemos hablar de que existen diferentes tipos de correlaciones. Para el caso de hoy vamos a hablar de la tendencia que tiene una correlación y que nos genera una correlación de línea recta o una tendencia de línea recta. Pensemos en un gráfico XY donde yo coloco una variable, la variable independiente en X y la variable dependiente en el eje Y. Y yo voy haciendo mediciones, voy midiendo la estatura de una persona, voy midiendo su peso corporal y entonces voy generando los valores de X y los valores de Y para cada persona. Leo múltiples personas, tomo diferentes medidas en las diferentes personas y nos encontramos que al graficar esos valores como pares X, Y, que son múltiples, pues los podemos graficar y encontramos este comportamiento. Si aquí se pueden observar múltiples puntos, podemos ver que conforme va incrementando el valor de X, el valor de Y también se incrementa. Por lo tanto, encontramos lo siguiente. Pues aquí si quisiera yo describir una línea recta entre todos estos valores, observamos que los valores se acomodan alrededor de esa línea recta. Bueno, con un poco de imaginación, esa es una línea recta. Entonces, podemos observar que al medir los valores de X, los valores de Y, estos correlacionan y entonces a mayor valor de X hay mayor valor de Y. Este es un tipo de correlación que nos da una tendencia de línea recta. Y esto es muy importante entenderlo, porque podemos tener casos donde dos variables, por ejemplo, el sueldo de un trabajador con el costo de la canasta básica, pues casi nunca hay una correlación. El sueldo de un trabajador, pues nunca va a correlacionar con el costo de una canasta básica, porque el sueldo puede ser independiente de los valores que vayan tomando en el mercado los objetos de consumo básico, las verduras, los alimentos, la leche, las tortillas. Entonces, eso significa que no existe una correlación directa y de hecho, pues observamos que a mayor valor de X, pues no hay los puntos graficados no me generan una correlación, ni creciente ni decreciente, simplemente no hay una dependencia entre X y no hay entre X y Y. En un tercer ejemplo podemos ver una situación donde al tiempo que va transcurriendo, esto quizás lo estoy inventando, pero podemos observar que conforme pasan los días, día 1, día 2, día 3, y pensamos cómo se correlaciona con el costo de la canasta básica,
Pues aquí observamos que conforme pasan los días, incrementan los días, el costo de la canasta básica va disminuyendo. Bueno, este ejemplo es un ejemplo hipotético. Un ejemplo hipotético que sería una maravilla, donde observamos que a mayor valor de los días transcurridos, a mayor número de días transcurridos, el costo de la canasta básica disminuye. Y esto es un ejemplo de lo que llamamos correlación en una tendencia de línea recta, donde observamos una proporcionalidad entre el valor de X y el valor de Y. En el primer ejemplo, 1, la proporcionalidad es directa. Aquí incrementa X y en el segundo valor Y también se incrementa. En el segundo ejemplo, no hay una correlación entre las dos variables. Definitivamente ahí no podemos decir que existe una tendencia de línea recta. Definitivamente no podemos hablar de una correlación. Mientras que en el tercer ejemplo observamos que el valor de Y es prácticamente proporcional al inverso de X o, quiero decir en términos de lineales, el valor de X a mayor valor de X, Y disminuye. Y esto es una correlación inversa, pero al final también nos da una proporcionalidad. Son ejemplos que podemos encontrar en la naturaleza, en la fisicoquímica, en los organismos biológicos. Y esto, pues claramente nos va a permitir hacer estudios, hacer predicciones. Y es por eso que es muy importante hablar del concepto de linealidad.